El acta de la sesión 72 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 73 ordinaria queda a disposición de la señora diputada y de los señores diputados. Señor secretario, ruego a su señoría dar lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Oficio número 1986 del señor Ministro de Defensa Nacional, de fecha 12 de diciembre, que responde al oficio número 088 de esta comisión, que dice relación con aspectos relevantes sobre el proceso de renovación del sistema satelital de observación de la Tierra, SSOT. Y reporte semanal de defensa preparado por el Departamento de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Muchas gracias, señor secretario. Señores diputados, sobre la cuenta ofrezco la palabra. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre otros temas, varios. Si me permite, presidente. Con mucho gusto. Nos ha llegado una nota de la jefa de bancada del Partido Comunista Izquierda Cristiana, Izquierda Ciudadana, en la cual informa que el diputado señor Guillermo Tillier será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Daniel Núñez. Muy bien, muchas gracias. Se le da la bienvenida al señor diputado. Señores y señora diputada, esta sesión tiene por objeto recibir al señor vicealmirante don Osvaldo Schwarzenberg Ashton, director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional, con el propósito que se refiere al proyecto de ley original una moción del diputado señor Núñez, aquí presente, que modifica el decreto ley 2002-22 en materia de extracción de naves hundidas o varadas y de materias nocivas contenidas en ella. Corresponde esto al boletín 10.325-02. Junto con el señor almirante, lo acompaña el director de Intereses Marítimos. No está, el almirante Mugansky no está. Está así el señor comandante Zamorano y también está la capitán señorita Riesco. Les damos la bienvenida. Estábamos un poco atrasados en esa materia aquí. Señores diputados, respecto de este tema, me voy a permitir ofrecer la palabra sobre el almirante para que se refiera al proyecto y después de eso haríamos la ronda de preguntas que corresponda. Señor almirante, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente, por la invitación a esta comisión y la verdad, en el fondo, agradecer esta invitación y nosotros finalmente, reconocer que es una problemática el tema que se está fijando aquí en esta ley para la autoridad marítima. Nosotros realmente necesitamos herramientas, así que agradecemos la ley que se está presentando por parte del diputado Núñez y en el fondo vamos al mismo objetivo, queremos exactamente lo mismo, tener más herramientas para poder fiscalizar este tema. Nosotros, sin saber que se estaba confeccionando esta ley, también teníamos una mesa de trabajo junto con Cancillería, el Ministerio de Defensa y Cernapesca, para también ver la forma de tener más herramientas para poder atacar y enfrentar esto de mejor forma. Y en el fondo, tratar de operar en forma más temprana antes que se produzcan los derrames de petróleo o las embarcaciones estas quedan sin dueño. Así que obviamente le agradecemos nuevamente al diputado Núñez por esta iniciativa, que él por estar ahí en la zona, ahí, ser diputado de la zona de Coquimbo, se vio ahí enfrentado con todo lo que pasó con el don Humberto, que es más o menos lo que reventó esto. El detalle de lo que nosotros queremos complementar en esta ley se lo voy a dejar a la capitán Riesco, que es nuestra abogada en la Directemar, y en el fondo lo que le queremos señalar es que vamos por el mismo camino, tenemos la misma disposición que tienen ustedes para confeccionar esta ley. Muy bien. Capitán, tiene usted la palabra. Debajo de la columna, capitán, ahí. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar hago mías las palabras del almirante y quiero aprovechar esta oportunidad para poder agradecer en nombre de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, como también de la Autoridad Marítima Local de Coquimbo, los buenos oficios que hizo el diputado señor Núñez con ocasión, ¿no es cierto?, de la extracción de los residuos de combustible del don Humberto II y contribuyendo con ello notablemente a la preservación del medio ambiente acuático.
Junto con lo anterior, queremos agradecer también la invitación que se nos ha extendido esta tarde, toda vez que el proyecto de ley o la moción que usted presentó, señor Núñez, ha permitido poner en la mesa una discusión bastante importante. ¿Cuál es la problemática de las naves que se encuentran actualmente abandonadas en el litoral de la República? ¿Por qué es importante esta discusión? Porque también permite abordar cuáles son los riesgos asociados a las naves abandonadas. En primer lugar, estas provocan un grave riesgo a la seguridad en la navegación, como también un grave riesgo a la preservación del medio ambiente acuático. Y junto con ello, si bien las autoridades marítimas locales están dotadas de ciertas facultades, queremos también colocar en la mesa de discusión, a través de la moción que usted está haciendo, dar cuenta, digamos, de que estas facultades son extremadamente limitadas, extremadamente restrictivas, como veremos a continuación. Quiero hacer fuerza en la siguiente idea, de que nosotros apoyamos en todas sus partes el proyecto de ley presentado por el diputado Núñez, sobre todo en lo que dice relación con la idea de fondo que este proyecto de ley contiene. ¿Cuál es la idea de fondo que contiene este proyecto de ley? Y es que la necesidad de que el propietario de la nave, antes de que ésta pase a ser propiedad del fisco, ¿no es cierto?, o antes de que ésta pase obviamente a dominio fiscal, ese propietario de la nave se haga cargo de esa nave. ¿Cómo? Poniéndola a salvo. ¿Para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, los riesgos a la seguridad de la navegación y también evitar con ello la contaminación al medio ambiente acuático. Sin embargo, analizado el proyecto de ley, podemos observar que tal como se encuentra redactado, el objetivo que pretende cumplir, que es que el propietario de la nave se haga cargo de la misma, se debe ver complementado por ciertas propuestas que nosotros vamos a presentar con esta tarde. La afirmación que hago precedentemente se tiene que analizar previamente cuál es la secuencia del procedimiento para declarar abandonada una nave. En la actualidad, la autoridad marítima, para que ella pueda hacer o pueda utilizar las herramientas que le otorga la legislación, esto es, lo que establece el artículo 132 y siguientes de la Ley de Navegación, se requiere que se dé un supuesto de hecho. ¿Qué supuesto de hecho? Que la nave se encuentre con, básicamente, haciendo agua, ¿ya?, o que se encuentre con condiciones de flotabilidad, malas condiciones de flotabilidad. Ese es el supuesto de hecho que se tiene que producir para que la autoridad marítima pueda hacer uso de las herramientas del artículo 132 y siguientes. Como ustedes pueden observar, este supuesto de hecho pareciera que es muy extremo. Es decir, estamos en una fase muy tardía, en una fase extremadamente o una fase de emergencia, en donde una nave que se encuentra con malas condiciones de flotabilidad o derechamente haciendo agua, se trata de una nave que se encuentra en condiciones físicas deplorables. Y además, el riesgo a la seguridad de la navegación es inminente, como también el riesgo a la contaminación del medio ambiente acuático también es inminente. Entonces, la pregunta que uno puede formular a este respecto es ¿por qué el legislador se tuvo que colocar en una situación tan extrema para habilitar a la autoridad marítima a poder ejercer sus facultades? Es por ello que nosotros consideramos que esta etapa resulta ser una etapa demasiado terminal y en que la amenaza a la seguridad de la navegación y al medio ambiente acuático está pronta a ocurrir. Y por lo tanto, quizás debiéramos entender de que debiéramos hacernos cargo de una etapa más inicial para poder solucionar la problemática que el diputado Núñez ha colocado a la mesa. Además, junto con eso, como yo les decía anteriormente, la nave deja de ser atractiva para los terceros. ¿Por qué? Porque se trata de una nave que se encuentra en condiciones físicas deplorables y, por lo tanto, si nosotros quisiéramos llamar a licitación para que se lo adjudicara a un tercero, no va a haber interés, porque se trata de una nave que se encuentra en malas condiciones. El ejemplo gráfico de eso es lo que ocurrió con el Don Humberto II, o que lo que ocurrió con el Guamblín. Es exactamente lo que sucedió. Bueno, una vez que ocurre este supuesto de hecho, es decir, de que la nave se encuentra en malas condiciones de flotabilidad o haciendo agua, la autoridad marítima puede efectuar las siguientes acciones. Primero, puede ordenar al propietario de la nave a que la coloque a salvo, es decir, que la remueva, que la extraiga o que señalice su posición. Y esto bajo percibimiento de multa. O bien, en caso de que este propietario no dé cumplimiento a las órdenes impartidas por la autoridad marítima puede declarar
o la nave se va a entender abandonada desde ese momento, desde el incumplimiento del propietario, en cuyo caso la autoridad marítima está facultada a llamar a propuestas públicas o privadas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que terceros interesados se puedan adjudicar la nave, adquieran el dominio de la nave, o bien se puedan adjudicar o se quieran adjudicar la extracción del resto náufrago. Insistimos en que las malas condiciones de flotabilidad no son un incentivo para poder adjudicarla. Definitivamente no lo es. Habiendo explicado el procedimiento anterior, podemos ahora señalar de que el proyecto de ley, como ya decíamos anteriormente, tal como se encuentra redactado, quizás no va a poder cumplirse el objeto que se pretende a través de dicha moción. ¿Por qué? Porque resulta de que tanto el inciso final del artículo 135 contenido en el proyecto de ley como el artículo 144 bis contenido en el proyecto de ley pretenden de que a costa del propietario la autoridad marítima proceda a la extracción de la nave o a encargar estudios pertinentes en circunstancias que a esas alturas la nave ya es propiedad del fisco. O sea, la nave ya fue declarada abandonada. Por lo tanto, lo que se pretende que es que el propietario, es decir, un tercero, se haga cargo de poner la nave a salvo, No ocurre. va a tener que ser el mismo fisco. Y por lo tanto, vamos a llegar a lo mismo. Sin embargo, con el objeto de complementar este proyecto de ley, que insistimos, el objetivo de fondo, nosotros lo apoyamos, podemos informar a esta comisión que en forma paralela, la Armada de Chile, junto con la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y Cernapesca, se encuentra impulsando otro proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Ejecutivo, a través del cual se pretende modificar también la ley de navegación en referido a los restos náufragos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de facilitar la extracción de las naves hundidas o varadas, el cual lo encuentra actualmente analizando el Poder Ejecutivo. El proyecto propuesto por el grupo de trabajo compuesto por el equipo jurídico de la Dirección General del Territorio Marítimo y el equipo jurídico de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas es dotar a esta autoridad marítima de potestades que pretenden ser ejercidas en una fase más temprana. ¿Cuándo? Nosotros entendemos de que la primera luz de que una nave se va a encontrar en una situación de abandono es cuando el propietario no cumple con la dotación reglamentaria de la nave. Ese es la primera señal, cuando una nave ya no está dotada reglamentariamente. Capitán, explique por favor lo que es la dotación mínima. La dotación mínima es aquella que, propuesta por el propietario y asimismo establecida por la autoridad marítima, es la necesaria para que la nave opere con seguridad. Y dependiendo de la operación de la nave y de las condiciones de la nave, es la cantidad de gente que tiene que estar a bordo para que esa nave opere con seguridad, cumpliendo con los cánones o los estándares de seguridad que establece la reglamentación vigente. Por lo tanto, si una nave tiene una dotación mínima de seguridad de 5 personas y resulta de que existe solo una o no hay ninguna, ya es la primera señal de que esa nave se encuentra o está aparentemente abandonada por su propietario. Entonces nosotros entendemos de que esta fase tardía, esta fase de emergencia en la cual se coloca el legislador actualmente, debiera quizás adelantarse. ¿A qué etapa? A esta etapa. Por lo tanto, nosotros entendemos de que una vez que la nave se encuentre sin dotación reglamentaria o con menor dotación de la que se exige, a través de este proyecto de ley queremos de que la ley de navegación sea modificada y se le concedan a la autoridad marítima las siguientes facultades. En primer lugar, de que la autoridad marítima pueda ordenar al propietario que cumpla con la dotación reglamentaria, bajo percibimiento de que la nave se va a entender abandonada a favor del fisco si no cumple con esa dotación reglamentaria. En el caso de naves carentes de dotación, que hayan sido varadas en tierra por la autoridad marítima por razones de seguridad, que se faculte a la autoridad marítima a ordenar al propietario a que comparezca a retirar la nave varada en tierra del lugar que se encuentra, bajo apercibimiento de que se declara abandonada la nave si es que no cumple. En lo que respecta a la Ley General de Pesca y Acuicultura, se pretende dotar a los tribunales de justicia de mayores facultades. ¿Cuáles son? Obtener el pago de las multas impuestas a embarcaciones pesqueras extranjeras por haber sido sorprendida ejecutando faenas extractivas en aguas jurisdiccionales chilenas en infracción al artículo 115 de la Ley de Pesca.
Con este proyecto de ley que nosotros estábamos impulsando a través con los distintos organismos públicos que ya he señalado, se permiten adoptar en consecuencia medidas más eficientes, más eficaces, frente a la presencia de naves abandonadas y evitar el riesgo directo de contaminación. Primero, porque entramos a una etapa más previa, no tan tardía, y por lo tanto puede haber mayor interés en terceros de querer adjudicarse las naves. En segundo lugar, además, se puede observar que se da una solución integral a las naves abandonadas, no solamente a los casos como el Don Humberto o el Guamblín, sino que también damos una solución integral respecto de las naves de las embarcaciones pesqueras extranjeras. Ustedes saben de que tenemos una problemática importante respecto de las naves peruanas que se encuentran actualmente en Arica, abandonadas, y que la autoridad marítima lamentablemente no tiene facultades para poder hacer nada con esas naves, y ninguna autoridad la tiene. Por lo tanto, bajo este supuesto, consideramos de que este proyecto de ley podría venir a complementar el proyecto de ley que ha presentado, la moción que ha presentado el diputado Núñez a través de una indicación que podría efectuar el Poder Ejecutivo, cuestión que deberá también consultarse tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Cernapesca, y que por lo tanto entendemos de que podría ser una herramienta bastante interesante a considerar en esta comisión. Es todo lo que puedo informar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán. Almirante, ¿algo más que agregar? No, nada más. Por su intermedio, almirante, señor comandante, ¿algo que agregar? No, nada, señor presidente. Muchas gracias. Bien, ofrezco la palabra sobre la materia. Diputado Sor Urrutia. Gracias, presidente. Gracias, colega. El proyecto que presentó el diputado Núñez señala en el considerando número 4 que existirían más de 90 millones de pesos en multas impagas. Me gustaría que usted, la Dirección del Territorio Marítimo, me dijera si esa cifra es así, es exacta, cuánto es lo que realmente existe por multas impagas y cuántos son los barcos o buques que están en esa condición a lo largo del territorio de la costa del territorio nacional, para poder dimensionar realmente el problema. O sea, no es que ponga en duda lo sostenido por el diputado, sino quiero dimensionar y que la autoridad marítima confirme si la cifra de multas y de casos es como se afirma en los considerandos del proyecto que presentó el diputado señalado. Ahora, la duda que tengo de fondo es que si existe esa cantidad de multas impagas, 90 millones, que no sé a cuántos buques obedece o barcos obedece, puede ser a 1, a 10, a no sé a cuánto, mal se podría pretender obligar a un propietario o armador a pagar otros costos si realmente la multa no es capaz ni siquiera de pagar la multa. O sea, ¿cuál es la herramienta legal? Porque no basta con la buena voluntad y expresarlo en el proyecto, sino cuál sería la herramienta o la atribución legal que consideran ustedes, porque tal como está planteado el proyecto no me queda claro. O sea, ¿cuál sería la verdadera medida de presión para obligar a un armador a que realmente realice la tarea que todos queremos que haga? Que es, ¿no es cierto?, desarmar el buque, sacarlo de su estado de que esté varada un día a la deriva, en fin, o que lo puedan hundir y no contaminar el medio ambiente y sacarle los restos de petróleo y todo lo que sí. Eso significa que sabemos que es oneroso, que es caro, pero si ni siquiera paga las multas, ¿cómo va a poder hacerlo? Nuevamente parece que son empresas estas que quiebran, caen en falencia y no tienen. Eso por ahora, presidente, como pregunta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, señor diputado. Ofrezco la palabra. Señor diputado Núñez. Gracias, presidente. Bueno, yo lo primero es que voy a ir a buscar los oficios de la Directemar donde se informa la situación de las naves que están en esta condición en Coquimbo, porque la verdad es que sobre esto nosotros solicitamos la información al gobernador marítimo Coquimbo porque, claro, el caso más conocido es el Don Humberto por el volumen, el tamaño, pero la verdad que estando ahí nos empezaban a decir los pescadores, pero ese barco que está ahí al frente, que usted lo ve, diputado, le pasa lo mismo. El de más allá también. Y ahí apareció el famoso Guamblín que en el proceso se fue a pique. Se fue a pique. Estuvo filmado, fue noticia, portada en el diario El Día de la región de Coquimbo que el barco se fue a pique cuando incluso la Armada estaba haciendo ¿cómo se dice? Una operación para tratar de llevarlo mar adentro y capotó antes y se fue a pique. Con el riesgo incluso que se dio algún accidente, por suerte ahí actuaron a tiempo y se soltó la cadena con la cual se iba a remolcar mar adentro. Entonces,
La verdad que este es un problema que en la Bahía de Coquimbo está, y tenemos distinta envergadura, para ser justos, no son solo barcos de gran tamaño que los hay, también hay barcos pesqueros de menor tamaño que están ahí varados, incluyendo algunos que en el tsunami que hubo se señalaron que fueron causantes o que agravaron el problema. Porque cuando estuvo el tsunami en la ola, varios de esos barcos varados, la ola los impulsó y por supuesto que eso hizo que tanto en la ida como en la recogida aumentara el daño. Entonces yo les quiero decir que yo no tengo los datos acá, pero les aseguro que en varios de los puertos de Chile tenemos una situación, no sé si exactamente igual, pero sí parecida, porque el puerto de Coquimbo, por ser más abrigado, ha tenido el punto que hay más embarcaciones que se han ido a, no sé el término correcto, pero a guarecer o a dejar. Entonces, primero yo voy a entregar esos antecedentes porque la verdad que este es un problema real y yo no conocía el caso de Arica, pero me queda en evidencia que es aún más grave que el nuestro, porque ellas son embarcaciones en que, por ser de propiedad extranjera, el gobierno de Chile está en la práctica inutilizado o impedido de hacer cualquier acción, lo cual me parece gravísimo porque eso es una zona fronteriza, además afecta de una u otra manera la soberanía nacional, o sea, hay algo, ¿cómo se diría? Un artefacto naval en este caso sobre el cual no podemos actuar y creo que en ese sentido es también un caso grave. Sí, por eso. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que lo que ha explicado acá la Capitán. capitán, a mí me parece bastante razonable. Yo estuve leyendo la propuesta que hace el Ejecutivo, yo creo que es complementario en algunas cosas y en lo que supere al esfuerzo que nosotros hicimos con nuestros conocimientos. Yo me manifiesto totalmente de acuerdo. Yo lo que entiendo es perfectamente lo que señalo. O sea, el tema acá es actuar cuando la nave no esté haciendo agua o en malas condiciones de flotabilidad. Y eso es un tema real, es lo que hoy día a nosotros nos ocurre. Nosotros tenemos una embarcación ahí estacionada en el puerto de Coquimbo, sin personal a cargo, botada, pero que no está haciendo agua, está en malas condiciones de flotabilidad. Y por lo tanto, cuando yo lo voy a pedir al gobernador marítimo, sáquese esta embarcación que es un riesgo, el gobernador marítimo me dice, no tengo atribución para hacerlo. Ubica al dueño, el dueño no aparece, porque a veces se venden, se revenden. Quiero decirles que el don Humberto fue comprado por un tercero, que no tenía ninguna aptitud ni conocimiento de los temas de marítimos, era un empresario de la educación. Era el dueño de don Humberto. Y se lo compró al anterior dueño del anterior. Por lo tanto, hay gente que no tiene ni expertise ni conocimiento. Y claro, ¿por qué no paga las multas? Es un buen tema, y nosotros lo preguntamos. La Tesorería General de la República es el actor que tiene que hacer, digamos, valer el pago de las multas, pero bueno, hacían solicitudes, hay un procedimiento formal que utilizaban y en la práctica eludían. Por lo tanto, el pago de las multas hasta ahora no ha sido una herramienta eficaz que disuada a estos caballeros que, a pesar de lo que uno cree, compran estos barcos a veces pensando que hacen un negocio. Quien compró el don Humberto lo compró en el valor de 150 millones de pesos. Entonces, en mi opinión, ahí hay actos comerciales que no tienen fundamento. Y yo entiendo que además ustedes agregan un tema en relación a estas naves que son extranjeras, que es muy claro y nítido, y donde además se señala también un tema respecto a la ley de pesca que me parece absolutamente pertinente. O sea, hay que ser más firme, más duro con naves extranjeras que pesquen en aguas territoriales chilenas haciendo pesca ilegal, y frente a lo cual tenemos que tener, creo yo, todas las atribuciones para combatirlo. O sea, entiendo que acá lo que ustedes nos plantean es la posibilidad que el dueño de la embarcación eluda la responsabilidad poniendo a un operador, entre comillas, fantasma o sin patrimonio, y en el fondo al cargarle a este barco extranjero al dueño de la embarcación las multas es mucho más efectivo, o la sanción. Me parece algo sumamente importante y coherente, diputado, con la preocupación que hemos tenido nosotros en la Comisión de Pesca respecto a combatir la pesca ilegal. O sea, se nos ha discutido mucho que le hemos cargado la mano a la pesca artesanal, hay un debate ahí que los pescadores nos alegaron bastante que este proyecto que sancionaba la pesca ilegal era, ¿cómo era?, los penalizaba a ellos, los criminalizaba. Bueno, pero aquí hay una norma que justamente aborda el tema de las embarcaciones extranjeras que hacen pesca ilegal en Chile. Y yo creo que en eso es también un aporte importante a la discusión que hemos tenido en esta materia. Así que yo lo que esperaría es que ojalá esto lo antes posible sea iniciativa del Ejecutivo proyecto de ley para que podamos votarlo y por supuesto que desde ese punto de vista me parece que el objetivo que nosotros teníamos a elaborar el proyecto se está cumpliendo. Así que yo presento muy satisfecho por el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo y muy contento también que estas iniciativas complementarias se hayan encontrado en este problema que en el caso de las costas nuestras y el borde costero yo creo que es un tema que hemos dejado un poco de lado y eso ha demostrado o pone en evidencia que tenemos que cuidar más nuestro territorio costero marítimo, tiene un gran potencial y yo creo que esto nos colabora en todo sentido, incluyendo temas turísticos, de desarrollo económico, porque esto está ahí, es un riesgo latente y en uno u otro minuto
emerge ya un costo fiscal. Yo solo quiero decir que sacar los hidrocarburos en el barco Don Humberto significó 250 millones de pesos que tuvo que poner el gobierno regional. Exacto. Subsidiar a un privado. ¿Por qué? Porque no hubo forma técnica de hacerlo y desde ese punto de vista es una pérdida de patrimonio fiscal. Y cuando uno va al Consejo de Defensa del Estado, porque yo fui a preguntarle a Juan Ignacio Piña por qué no se actuaba contra el Consejo de Defensa, no se querellaba contra el dueño de la embarcación, me dice, mira, tenemos tal cantidad de causas como Consejo de Defensa del Estado que nosotros hacemos una revisión del patrimonio de estas personas y vemos si puede o no pagar. Y cuando no tenemos la certeza que tenga el patrimonio, generalmente nos vamos a la causa por un tema de eficacia de la acción. Y por lo tanto no hubo querella del Consejo de Defensa del Estado. Entonces en la práctica no pagó las multas, no se hizo responsable, el Estado sacó el petróleo y la embarcación sigue variada y pues, ni que decir sacarla porque tiene un costo mayor todavía. Entonces, y como muy bien decía la capitán, no es atractivo. O sea, la ley parte de un supuesto y es que eso va a ser atractivo para un privado si se licita. Pero en las condiciones que está, y creo que no debe ser el único caso, la verdad que, y con exigencias medioambientales como hoy día mucho más fuertes que las que habían años atrás, claro, tampoco es un proceso sencillo técnicamente de hacer, hay riesgo. Entonces, a mí me parece bien que en esto el Estado tenga más atribuciones y se actúe antes. Yo creo que aquí no... me imagino que puede haber un debate respecto al derecho de propiedad, pero yo creo que el derecho de propiedad no puede hacerse a costa de poner en riesgo la salud pública, el medio ambiente o impedir las otras actividades que se pueden hacer. Entonces, creo que en ese sentido no debería haber inhibición y ojalá esto sea proyecto de ley, lo envíe el gobierno porque creo que podríamos lograrlo con mucha más eficacia que si solo nos quedamos con la moción que tiene. En ese sentido yo la veo bien realizada en lo que han hecho ustedes. Eso, presidente. Muchas gracias. Bien, había quedado inscrito. ¿Hay algún señor diputado? Bueno, me ve inscrito. A ver, yo creo que estamos frente a un problema que está en todos los puertos de Chile. En nuestro caso, el almirante lo conoce bien, tenemos restos náufragos, pero de años por año, y no se ha hecho nada. El punto es que, lamentablemente, resulta muchas veces para los dueños de estos artefactos navales resulta más fácil perderlos que estar pagando multas. Ese es el punto real. Así de claro. Dejarlos botados. Y por tanto, creo que tanto lo que apunta la capitán como lo que apunta el diputado Núñez, creo que es básicamente hacia donde debemos caminar, que es adelantar el proceso. Si logramos adelantar el proceso podremos tener algún grado de éxito, porque yo creo que las multas no llevan a ninguna parte. Así de claro. Y por tanto, la sensación que tengo yo es que el acto de que se entienda nave abandonada debiera ser mucho más pronto, porque con plazos bastante más definidos. Porque solo en ese momento, solo a partir de ahí, el Estado tendrá algo que poder sacar. Porque si esperamos a que el resto náufrago pase lo que pasa en Talcahuano, donde hay restos de latones y metales, nadie los quiere sacar, ni para el kilo. Esa es la verdad. Entonces, yo lo que creo que deberíamos hacer, si le parece a los señores diputados, es oficiar al Ministerio de Defensa para hacer las consultas respecto de si ellos tienen proyectado enviar este proyecto, porque yo de estos proyectos estoy escuchando hace bastante tiempo, y como son iniciativas exclusivas, porque ese es el problema, lamentablemente son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo porque rogan gastos, ¿no es cierto? Tenemos que esperarlos a ellos. Entonces, si les parece bien, hagamos un oficio donde le consultamos al Ministerio de Defensa si efectivamente ellos van a enviar un complemento o un proyecto vinculado a esta materia para nosotros no solo estar preparados, sino que además tratar de vincularlo o aprovecharlo respecto de lo que ha sido ya presentado, en este caso, como es este proyecto que estamos analizando. Señor diputado Verdugo. Gracias, presidente. Yo creo que sería, no sé, además del oficio, yo creo que sería conveniente invitar al señor ministro o a quien él designe para que venga, digamos, a dar a conocer el estado de avance del proyecto y los plazos en que estaría, digamos, dispuesto a enviarlo, digamos, a la comisión. Perfecto. Si les parece bien las dos cosas, entonces enviamos el oficio, señor secretario,
y la invitación al ministro a quien él estime pertinente señalar para revisar esta materia. ¿Les parece? Así se acuerdan. Sobre el punto, señor diputado. Sí, no, solo en aras de quedar como, bueno, yo estoy claro del acuerdo, pero me quedó una sola duda de la intervención, pero no venía directamente. Pero hasta donde yo entiendo, las materias de acá no implican gasto fiscal, ¿ya? Porque efectivamente todo lo que está acá se carga a los privados en este caso. Pero independiente de eso, que pueda ser moción o no, porque lo Es que que yo precisamente porque es cargo, hay una materia de carácter impositiva que también es iniciativa exclusiva. por ahí Ese es el puede ser, punto. ya. Ok. No, Ese sí es el tenía la duda, pero yo creo que si el Ejecutivo tiene la voluntad sería el ideal. Si Sin no, duda. nos vamos a ver forzados a hacer un proyecto incompleto como moción, pero yo creo que se ha estado trabajando, hay una mesa, yo entiendo que además esto implicó el concurso de 3, 4 ministerios que tuvieron que coordinarse, porque Así es. yo creo que el ideal es que pudiéramos avanzar en algo que es tremendamente significativo, así que esperemos que... Perfecto. Muy contento con el acuerdo. Diputado Sorurrutia, después el señor almirante. Que yo hice una pregunta por ese intermedio que me gustaría cuantificar el problema a nivel regional. Ya. Eso es todo lo Perfecto. ¿De cuántos casos estamos Si no tiene la respuesta ahora, señor almirante, nos pueden mandar la respuesta, no hay ningún problema. Tiene la palabra. Era lo mismo, la verdad es que no tengo aquí el dato exacto, pero sí lo tenemos en la dirección. Perfecto. Así que yo se lo puedo Nos lo oficiar envía, si es tan y amable, nos lo la envían. cantidad de buques que hay en estas condiciones y los costos en multas que hay. Sí. Perfecto. Lo tenemos, sí. Está. Capitán. Gracias, señor presidente. Sin perjuicio de la información que vamos a enviar para clarificar las dudas del diputado Urrutia, adelantar simplemente de que no tengo claro el monto actual de las multas, pero cuando la autoridad marítima, estando facultada ya por la ley de la navegación para efectos de la declaración de abandono, y empieza a cursarle multas a estos propietarios, ¿qué ocurre? Que los propietarios simplemente no pagan las Así multas y nosotros tenemos que elevar todos los antecedentes de la Tesorería General de la República. En consecuencia, vamos a tener que consultar a la Tesorería cuál sería el monto total adeudado por concepto de multas adeudadas impagas por conceptos de declaración de abandono, por una parte. Ahora, ¿por qué no paga el propietario? La experiencia me indica que estos propietarios son muy hábiles y que por lo tanto todos sus bienes son repartidos en distintas personas jurídicas distintas a el propietario de la nave. En consecuencia, cuando se quiere repetir en contra del propietario, ese propietario realmente no tiene ningún bien sobre el cual repetir. Por lo tanto, generalmente nos encontramos con propietarios que no tienen absolutamente ni un bien y no pueden pagarse las multas bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, se trata de un círculo vicioso que es bastante difícil de abordar si consideramos de que estamos en esta etapa de emergencia, esta fase, como digo yo, terminal. En donde un buque no vale nada y el propietario tampoco, por así decirlo, porque no tiene bienes sobre el cual repetir. Y en cuanto a la cantidad de naves abandonadas, tenemos el listado que también lo podemos hacer. Sí. Nosotros le pediríamos al almirante que nos envíen esos datos. Ahora, lo que es relevante es entender cómo funciona esto. La verdad es que el hecho de estar en un puerto también uno algo conoce. Lo que ha ocurrido frecuentemente es que a quien le ocurre el accidente o el problema con el artefacto naval, cuando lo lleva a puerto, comienza de inmediato a sacarle todo el instrumental. Entonces, la verdad es que lo dejan, claro, lo dejan valor cero, digamos, valor de una cubierta, un poco de fierro, en fin. Y eso es lo que finalmente, eso se hace en un breve tiempo. Y por tanto, todo el tiempo posterior es de ventas y reventas, como lo acaba de decir el propio diputado Núñez. Efectivamente, se vende, después se vuelve a revender y el otro lo vende y cada vez más barato porque la verdad es que cada vez el fierro está más oxidado o no hay nada que sacar. Y por lo tanto, el problema que tenemos es precisamente de los tiempos en que actúa la legislación. Diputado Sorurrutia. Que no sea solamente un listado con respecto, voy a ser un poco majadero, respecto a la información, para cuantificar solamente el tamaño del problema. No solamente es la cantidad de embarcaciones que hay, sino cuál es su tamaño, por ejemplo, y qué es lo que dice, cuántos de esos tienen aplicación de multa y en qué estado se encuentran. Por ejemplo, cuántos están en el estado desmanteladas. O sea, si yo quisiera hacer una evaluación social del proyecto, decir, mire, ¿cuántos de estos buques
¿el Estado podría recuperar algo o cuántos de estos tenemos que hacernos cargo porque valen cero? Y el Estado va a tener que asumir la Hay un responsabilidad buen de número estos que vale buques. cero. ¿Ah? O cercano a cero, si da lo mismo. Pero yo te digo, hay Pero- un buen número que vale eso. Bueno, pero es que eso es bueno saberlo, cuántos ya se han adelantado los hechos, porque a lo mejor eso nos permite identificar cuál es la etapa del proceso y de cuánto estamos hablando, cuánta plata es la que hay en juego en esto y cuánto es el costo que tiene que asumir el Estado para evitar la contaminación ambiental y cómo lo vamos a enfrentar. Correcto. Perfecto. ¿Alguna otra consulta a los señores diputados? Sí, no, solo una duda. Diputado Son Núñez. Sin ánimo de polemizar, pero para entender bien el problema, lo que yo me gustaría que el diputado Urrutia tal vez pudiera dimensionar es que, claro, hay un costo que es difícil calcular, ¿ah? Sí, Porque, por ejemplo, en el caso del don Humberto hubo que pedir, fueron empresas extranjeras las que hicieron la evaluación y nos partieron dando cifras que eran multimillonarias y fue bajando. Entonces, lo quiero la decir porque aseguradora siempre. no es tan sencillo, sobre todo por el impacto ambiental, o sea, porque hay una parte, pero lo que quiero decir es que en algunos casos no hay costo todavía. Pero eso costó 350 millones. 250, sí. 350. Pero no hay costos todavía en algunos casos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos casos de embarcaciones que en la práctica, a ver, no están varadas, no están hundidas. No están haciendo agua y están en condiciones navegables, pero abandonadas. Flotabilidad, más De que flotabilidad, navegable. claro, pero abandonadas. Entonces, al estar ahí hoy día, el Estado podría tomarlas, la Armada podría tomarlas, podría engancharlas, podría llevarlas mar adentro y hundirlas con un costo operacional bajísimo. Y prácticas. Pero no tiene la facultad legal de hacerlo. Por lo tanto, la embarcación sí varada ahí. ¿Qué es lo que pasa con esa embarcación? Que como no hay mantención, no hay ningún tipo de operación, en la práctica pasa el tiempo y en algún minuto esa embarcación cede el material y empieza a hacer agua acá. Y ahí es donde efectivamente se nos puede provocar el hecho mayor. Entonces, yo lo que quiero decir es que mi impresión es que esto en la práctica podría permitir un ahorro relevante si actuamos preventivamente. No, o sea, claro, de todas maneras. sí. Es como calcular los costos para pensando Yo lo en el que estoy futuro. Es que no diciendo- entendí bien la idea No, del no, cálculo. la por eso te idea es pregunto. precisamente Entonces, lo por que quiero es- poner acento en eso. O sea, por la estimar urgencia de actuar, digamos. ¿Cuánto cuesta eso? Tiene la palabra, señor diputado. Perdón, diputado Ulloa. Perdón, señor presidente. Mira, la idea es saber en qué estado se encuentra. Y dejémosle a la Armada, a los marinos que son expertos en este tema y lo conocen bastante bien, que nos digan cuál es el estado que se encuentra el buque, si está desmantelado, si no está desmantelado, si solamente vale como chatarra, y que hagan una estimación. Hay patrones, nosotros la Armada sabe más o menos cuánto cuesta, ahí tenemos un valor de 350 millones y poder establecer un guarismo que nos dé estimativamente, no vamos a pedir a precio de licitación porque eso es imposible, sino saber estimativamente cuánto piensa la Armada que podría costar ese buque, sacarlo de ese lugar para que no contamine, para que no genere una externalidad negativa. Por eso, cuando yo pregunto al Estado y otros antecedentes que para la base de datos nos puedan ayudar a tomar una mejor decisión, como si tiene multa, como si no tiene multa, si está desmantelado, si no está desmantelado, porque eso nos va a indicar si el buque vale cero o vale algo. En fin, y toda aquella información que la Armada considera relevante para poder tomar una mejor decisión y establecer el momento óptimo. Porque es una decisión económica, en definitiva. Si aquí lo que queremos y lo que usted quiere es ahorrarle dinero al Estado, nosotros estamos todas en esa, porque hay necesidades mucho más urgentes que estar haciéndole la pega a los privados. Bueno, pero busquemos el momento exacto donde hacerlo y cómo hacerlo para no tener que generar una ley que sea letra muerta, porque hoy día, tal como está el tema con las multas, es letra muerta, no sirve de nada. Entonces, veamos cómo lo hacemos, pero hagámoslo bien. Y para eso necesitamos información que nos tiene que dar relevante, nos tiene que dar la Armada. Muchas gracias, señor diputado. Muy bien. ¿Algo más que agregar, señor almirante? No, yo no, estoy claro con todo y no voy con tarea. Perfecto. Señoras y señores diputados, habiendo dado cumplimiento al propósito para el cual fue convocada la presente sesión, la damos por finalizada.